Las calles Primera y Segunda del Correo Mayor y la calle Primera del Carmen en la Ciudad de México alguna vez llevaron por nombre la calle del Indio Triste. El nombre está asociado a una antigua tradición que se transmitió de boca en boca y que un vecino aseguraba que era cierta y verdadera. La leyenda contaba que después de la invasión española, el gobierno español se propuso proteger a los indios nobles que eran supervivientes de la antigua estirpe mexica. Unos habían caído prisioneros en la guerra y otros se presentaron a ayudar a los españoles, alegando que habían sido víctimas de la tiranía del emperador Moctezuma. Estos protegidos eran utilizados como espías para evitar que los indígenas se levantaran en contra de los españoles y así evitar cualquier levantamiento. Hubo un personaje en especial que quedó en la historia: la leyenda del Indio Triste. Bienvenidos. En una de las casas de la calle del Carmen, quizás la que hace esquina con Guatemala, que antes era de Santa Teresa, vivía uno de aquellos indios nobles que a cambio de su espionaje y servilismo recibía los favores de sus nuevos amos. Era mediados del siglo XVI y este hombre era un sirviente personal del virrey, que era quien entonces gobernaba la colonia. Este personaje tenía casas lujosas en la ciudad, cementeras en los campos, ganados y aves de corral. Tenía joyas que había heredado de sus antecesores: discos de oro, anillos, brazaletes, collares de chalchihuites, capas y fajas de finísimo algodón o de coloridas plumas. Además, también poseía otros tesoros y obras de arte de origen mexica. Se había bautizado, incluso se confesaba, comulgaba, oía misa y escuchaba los sermones con toda devoción. Y al interior de su casa tenía un santocali privado con imágenes cristianas y también otras imágenes para rendir culto a aquellos ídolos de oro y de piedra que eran la imagen de los dioses que en el fondo de su alma veneraba. Pero también llevaba una vida de placer, estaba entregado a los vicios de la gula y de la embriaguez, y se la pasaba el día bebiendo pulque. Entonces ocurrió que después de esta vida de derroche, terminó por volverse supersticioso y empezó a sentir el temor de los dioses antiguos y también empezó a sentir miedo del diablo. El diablo que había pintado en los retablos de las iglesias a los pies del príncipe de los arcángeles. Las bebidas embriagantes, las mujeres y los excesos lo habían hecho perder la memoria al grado de olvidarse que su trabajo era ser espía de sus paisanos, y cuando menos se dio cuenta, los suyos estaban tramando una conspiración para degollar a los españoles y para derrumbar los templos y quemar las imágenes. Pero el virrey supo a tiempo gracias a otro espía, por lo que mandó ejecutar a los rebeldes y aplicar el mismo castigo al indio descuidado, pues no le había dado cuenta de la conspiración. Sin embargo, al verlo todo flaco y consumido por los vicios, el virrey ordenó retirarle todos sus bienes y simplemente echarlo a la calle. El indio se mantenía de la caridad, solitario y meditabundo. Permanecía en la esquina de las calles que limitaban las casas que habían sido su querida morada en otros tiempos. En aquel sitio lo miraban los transeúntes que pasaban por aquellas calles y se burlaban de él a todas horas. Algunos incluso le escupían y le daban puntapiés, y otros lo socorrían con pan, le daban agua o le daban almendras de cacao. El indio se pasaba días y noches enteras inmóvil, sentado con los brazos cruzados, posados sobre las rodillas, con la mirada distante, solo y triste. Se cuenta que el indio dejó de comer algunos días hasta dejarse morir de hambre, sed y de tristeza profunda, hasta que unos frailes franciscanos recogieron su cuerpo inanimado de aquella esquina, en donde habían estado las casas de su morada, y se lo llevaron en hombros para darle cristiana sepultura en el cementerio de la iglesia de Santiago Tlatelolco. La historia no termina ahí.
Existen otras versiones del hecho que igual aseguran ser verdad. Cahuatzin dicen que era su nombre. Desde ese día se vistió de una profunda tristeza, tanta que jamás nadie lo vio sonreír. Vagó durante algún tiempo por diversos barrios de la naciente nueva ciudad, como perdido, hasta que pareció encontrar lo que buscaba: un lugar. Tlatelolco, agosto de 1521. Tenochtitlan había caído en poder de los invasores y sobre sus ruinas, con sus propias piedras, se había levantado la nueva arquitectura de México, capital del virreinato de la Nueva España. Cahuatzin, siendo muy joven, presenció con sus propios ojos aquel desastre. Pasó el tiempo y quizás Cahuatzin ya tenía 60 años, pero aparentaba incluso hasta 80. Sin embargo, su mirada seguía siendo la de un adolescente, la mirada transparente como la de un niño que día a día vagaba hasta encontrar un sitio donde se sentaba con los brazos sobre las piernas a recordar la gloria de su estirpe mexica. Siendo muy joven, había contemplado caer muerto a su padre en manos de los invasores. Había escuchado los gritos de las aterradas madres. Vio cómo todo quedó destruido. Aquel día sintió un golpe, luego confusión y después oscuridad. Despertó cuando aquella agua fría cayó sobre su cabeza y un hombre vestido de café hasta los pies le dijo algo en una lengua extraña. Junto a él, un soldado popoloca que le estaba obligando a besar, amenazándolo con una daga, una cruz, a la que decían representaba el verdadero Dios. Desde esa época, muy poco quedaba ya de la grandiosa ciudad de sus abuelos, solo recuerdos, borrosos recuerdos de una antigua felicidad. Recordaba la casa que florece para todos, donde trabajan todos juntos, recordó los campos llenos de flores y de hortalizas, y recordó los cantos de los agricultores. Sobre todo, recordaba a su madre preparando el alimento para su familia. Pero ahora todo era tristeza. A los que eran como él les nombraban despectivamente indios y los hacían esclavos. Y la voluntad de vivir se iba. Su pueblo, los suyos, que en 2 siglos habían construido una esplendorosa ciudad, había caído en manos de unos extraños. Era increíble. Y se sintió profundamente humillado. La gente lo veía, siempre sentado sobre la tierra y recargado en la pared de aquella casona. De noche o de día, su figura encorvada parecía incansable. ¡Qué triste! Muchos comentaban: cuánto pesar, cuánta soledad se adivinaba en la melancolía de sus ojos, y muy pocos lo entendían. Ahora, casas muy diferentes a las que él conocía se levantaban con las mismas piedras que habían servido a los teocalis. Y él se quedó ahí, donde antes estaban las queridas paredes de sus seres queridos, ahí donde se adoraban a los dioses que de niño veneró. Eligió un sitio donde ahora se erigía una casona tipo español. Y ahí se sentó y permaneció ahí toda su vida, no obstante los menosprecios y los insultos que se acostumbró a no entender. Indio taimado, indio holgazán, indio ladino, indio borracho, indio ignorante. A veces lo quitaban a la fuerza de ese sitio, pero luego volvía para recordar y seguir incrementando su tristeza. Y comenzaron a ubicar el lugar porque siempre estaba presente este personaje, y pronto se convirtió en un punto de referencia para los habitantes de la ciudad. Y se escuchaba decir, por ejemplo: Don Álvaro vive en la calle del Indio Triste. ¿Vieron ya la casa que se construyó Doña Marina en la calle del Indio Triste? Una mañana, dicen, en el rincón donde nunca dejaba de verse aquel hombre triste, encontraron una estatua igual al indio, en la misma postura, con semejante gesto, y todos dijeron: se volvió piedra, se ha vuelto piedra. De boca en boca circuló el rumor, y la noticia se arremolinó en asombros y en incrédulas miradas. Hubo en varios temor y remordimientos. Nadie supo cómo, pero la imaginación y la fantasía acrecentaron la leyenda. Y la calle, desde entonces, se llamó la calle del Indio Triste. Tlazocamatimiec,
Muchas gracias. Hasta pronto.